Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a este maravilloso espacio de amor, de paz, de luz, donde nos reunimos seres transitando el camino, el proceso hermosísimo de la conciencia, de vuelta al ser, de vuelta al origen, saliendo de esta gran ilusión de la separación y volviendo a reconocernos en la unidad. Precisamente, en base a este tema de la separación y de la unidad, es que vamos en el proceso de observación de lo que llamamos la sombra. Este tema tan importante en nuestro proceso. Por eso hoy tengo realmente el honor de presentar a un hermano amadísimo, hermano y amigo amadísimo, que viene a entregarnos desde su corazón un tema que es realmente un deleite escucharlo desarrollar, como es el tema de las sombras. Les invito a que el siguiente ratito que vamos a escuchar, nos sentemos en presencia, realmente a escuchar, no a oír, a escuchar. Si tenemos un tecito, un cafecito, eh, realmente deleitémonos de escuchar esta masterclass. Le invito también a que le siga a mi hermanito en sus redes sociales, en Instagram, José Castillo Sol, y en YouTube, José Castillo Solís. Si usted lo está viendo esto en forma diferida por el canal de YouTube Tribu de las Estrellas, le invito a que comente y haga sus preguntas también acá abajo. Bueno, sin más, realmente es un honor para mí presentar a mi hermanito amado, José Castillo Solís. Hermanito. ¿Cómo estás, hermanito ¿Cómo estás, amadísimo? hermanito amadísimo? Abrazo, te Qué- abrazo. Un honor tenerte acá, hermano. Te amo. Te dejo en pantalla gigante, hermanito. Aquí me dispongo en presencia a escucharte. Gracias, gracias, gracias. Te amo, hermanito, les amo a cada una de las personas que están aquí compartiendo en este espacio maravilloso que es la tribu de las estrellas. Me gustaría invitarles a que inviten a otras personas a ver los distintos espacios que ofrece la tribu, a que se unan a la comunidad de Telegram. Pues es un espacio donde de verdad se desarrolla el amor incondicional, donde estamos poniendo en práctica eso de que todos somos uno. Ya no es solamente una bonita filosofía, sino que lo estamos caminando, lo estamos encarnando, el todos somos uno. Así que es para beneficio de todos y todas tener un punto de encuentro como este. A mí me parece valiosísimo. El día de hoy hemos abierto este espacio de integración de sombras como un tallercito que estaba planeado para una contribución voluntaria consciente para la tribu. Sin embargo, no es necesario que lo hagan antes. Les invito a que incluso después del taller o en los próximos días, si de su corazón nace, aunque sea compartir con un peso, ese peso va a ser pues muy importante para poder seguir creando esos espacios, para poder seguir sosteniendo la comunidad tan hermosa que es la Tribu de las Estrellas, que si bien es cierto no es una organización con fines de lucro, tiene ciertos gastos administrativos y ciertas cosas que cumplir y pues si les nace del alma sería sumamente agradecido. Bueno, quisiera comenzar con una pequeña introducción al tema de hoy y ya luego abrimos el espacio para lo que es el compartir de las preguntas, consultas, anécdotas, ya para interactuar un poquito más. Así que si les parece, me gustaría entrar el día de hoy por una puerta que es poco común. Parece que no voy a hablar de la sombra, pero ya van a ver por qué voy a entrar por esta puerta. Me gustaría entrar por la puerta del orden correcto de causa y efecto. En este mundo de la aparente separación, parece que causa y efecto están invertidos. ¿A qué me refiero con esto?
Si nosotros prestamos atención a la información que culturalmente es aceptada o a la información oficial de la ciencia, por ejemplo, o de otras autoridades institucionales, vamos a ver que se está tratando de explicar cómo es que la conciencia nace del cerebro, ¿cierto? Muchas personas están tratando de explicar o comprobar cómo es que un órgano como el cerebro, ya sea del ser humano o de otros animales, produce la experiencia consciente. Pero a lo que voy con esto del orden correcto de causa y efecto es que tal vez estamos planteándonos desde esa posición fisicalista, nos estamos planteando el problema partiendo de una suposición. Sería partir de la suposición de que la conciencia es algo que emerge de la materia o del orden de la materia, del cerebro, ¿no? En contraposición, solamente para ponerlo sobre la mesa, la visión idealista o mentalista, ¿no? Que no es la visión fisicalista, dice que el cerebro, la fisicalidad, la materia, es el producto de la conciencia. O sea, lo vemos al revés. Cuando nosotros consideramos esto, empezamos a entender muchas cosas que tal vez no entenderíamos si seguimos con el paradigma del fisicalismo, ¿no? Empezamos a comprender que los síntomas del cuerpo son alarmas, son indicadores, y ya no nos enfocamos en una medicina que se enfoca en silenciar esos síntomas, ¿no? Sino que vamos a la causa emocional de esos síntomas, vamos a la causa que es sutil, ¿no? Conociendo al espíritu como la causa de la experimentación en la materia. Sí que es cierto que la materia y la experiencia física parecen muy real. Este mundo parece muy, muy real si vemos a través de los sentidos del cuerpo, de lo que nos informan nuestros ojos, lo que nos informa nuestro sentido del oído, del tacto. Esto nos informa de que esta mesa que yo estoy tocando es sólida, me informa de que yo estoy separado de aquel hermanito o hermanita que está viendo al otro lado de la pantalla, y entonces parece muy real. Sin embargo, si nosotros nos abrimos a considerar el paradigma de el mentalismo y considerar que tal vez el cerebro no produce conciencia, sino que la conciencia crea la experimentación en la aparente separación y de ahí la experiencia de fisicalidad, entonces vamos a empezar a considerar nuestra experiencia en el mundo de una manera completamente distinta. ¿Y por qué comienzo el masterclass de las sombras con esto? Porque entonces ya yo no puedo ser víctima de mis sombras, ya no puedo ser víctima de los hermanitos oscuros, entre comillas, sino que más bien mis sombras son un producto de la manifestación de yo, conciencia, el yo soy, creyéndome estar separado de mí mismo. Yo, extensión de la fuente, o yo, la fuente misma, creyendo estar dividido. Y esta división es la que crea la experiencia de la dualidad. O sea que si lo ponemos en términos humanos, en términos del tiempo, ¿no? Primero está la conciencia pura, eterna, sin forma, impecable, que decide experimentarse en las infinitas posibilidades, colocándose el velo del olvido para poder experimentarse como separada. A partir de ese velo del olvido, a partir de ese plan maravilloso y divino, que es perfecto, que no es un error, entonces es posible concebirnos como separados de la fuente. Luego de eso, un paso más adelante, viene el cuerpo. Así que vean cómo va la cadena de situaciones o la cadena de eventos y cómo el cuerpo aparece después. Entonces ya no podríamos, bajo ese paradigma, estar hablando de que la conciencia es algo que nace del órgano cerebro, del cuerpo, ¿no? Sino que básicamente el cuerpo aparece
como un símbolo del ego, de la creencia en la separación. Ahora, recordemos que todo este plan es perfecto, es un plan divino, en el universo no hay errores de diseño. Sin embargo, en la identificación con el ego, sí que parece que hay errores. Y sí que vamos a tener que hacer cierto esfuerzo para dejar ciertas creencias que sostienen el velo del olvido. Así que tomando eso en cuenta, para lo de las sombras, yo empiezo a considerar que eso que yo veo como algo amenazante, que eso que yo veo como algo que yo no tengo, que incluso puede ser un talento, no sé si yo digo, yo no tengo talento para cocinar, ¿cómo me gustaría cocinar así como hacen los chefs? ¿No? Eso se llama la sombra dorada, de acuerdo a nuestro hermanito Carl Jung. La sombra no necesariamente es algo negativo, también puede ser algo positivo, que yo creo que no tengo, que no soy. Pero es que yo soy todo. Claro que el mundo, el universo, es la manifestación de la fuente que yo soy. Pero entonces yo tengo que considerar todo el universo como parte mía o nada. No puedo considerar a medias unas cosas y otras no. Así que yo no me puedo considerar un ser de luz y luego aparte que no son hijos de la fuente los hermanos oscuros. No, no, no. Yo soy la fuente que proyecta tanto a los seres de luz como a los hermanos oscuros por igual. ¿Qué es lo que pasa? Esto puede ser muy controversial porque entonces empezamos a revisar cuestiones como el origen del mal, empezamos a revisar cuestiones como las malas intenciones, empezamos a cuestionar el camino aparentemente erróneo de ciertos hermanitos, ¿no? Así que en esa filosofía, en ese caminar del todos somos uno, conforme lo vayamos integrando, vamos integrando nuestras sombras y vamos entendiendo que incluso aquellos hermanitos aparentemente oscuros son yo mismo, yo fuente. Cuando digo yo en este caso no me refiero a yo José, sino que José es un personaje que es mi instrumento en el mundo, que primeramente aparece como símbolo de la separación, del mismo velo del olvido que yo decidí colocarme para experimentarme en el mundo de la fisicalidad, en las infinitas posibilidades. Y este instrumento que aparece como un símbolo del ego, como un símbolo de la separación, ahora en la siguiente etapa de este juego, lo vengo a resignificar. ¿Qué quiere decir esto? Vengo a darle otro significado al cuerpo que ya no es de separación. ¿Cuál es el significado que le podemos dar? Pues es mi instrumento. El cuerpo es mi herramienta de comunicación del amor, del recuerdo de que todos somos uno. Otra manera de verlo, como lo explica un curso de milagros, puede ser mi instrumento o mi envase para extender el reino. ¿Qué quiere decir extender el reino? Quiere decir que ya yo no voy a seguir identificándome con el cuerpo como en primera persona, como si yo fuera el cuerpo, porque entonces ahí compraría también el paquete de que la muerte es real, de que yo nací, de que tengo un sexo, de que tengo una edad, de que tengo unos padres, etcétera, y compraría todo el paquete entero de que yo soy un individuo. Pero si yo veo el cuerpo como mi instrumento, como yo, lo no manifestado, me estoy manifestando en este mundo y navegándolo con mi cuerpo, entonces puedo utilizar el cuerpo para comunicar el recuerdo. Comunicar el recuerdo del amor no significa que yo voy a dejar de trabajar y mañana voy a ir por las calles con un megáfono o gritando que todos somos uno. Comunicar el recuerdo del amor puede ser regalarle una sonrisa a la señora del supermercado en la mañana. Esa sonrisa puede ser algo sumamente importante. Y bueno, también este gran libro, que es un curso de milagros, que yo cito mucho, dice que no hay niveles de importancia en los milagros. Un milagro es un milagro. ¿Qué sería un milagro? Que entonces yo deje de pensar en supervivencia, deje de pensar que yo soy el cuerpo y me dedique a las expresiones del amor. Las expresiones del amor no pueden ser condicionadas porque si no, no estamos hablando de amor. Y no pasa nada. Está bien
que hayan expresiones de apego, está bien que existan programas obsoletos que todavía estamos purgando, que todavía estamos transmutando, pero en miras a esta transformación y a esta nueva etapa del juego, yo tengo que incluso amar a los hermanitos oscuros. ¿Y qué implica amar a los hermanitos oscuros? Implica darles luz verde para que hagan su juego conmigo de la manera que ellos acostumbran jugar. Pues no, no significa que voy a jugar como los oscuros, tampoco significa que voy a estar de acuerdo con lo que hacen. Pero amar en este contexto significaría reconocerles como mis hermanos, como hijos de la fuente, al igual que yo. Porque todo en el universo, toda la manifestación tiene un papel, cada rol, cada personaje, incluso el hermanito oscuro tiene un rol. Y en el momento en el cual yo dejo de emitir esa energía de juicio, entonces ya puedo entrar en el recuerdo, pero ahora sí de verdad, de que todos somos uno. Mientras yo esté emitiendo un juicio hacia el hermanito oscuro, no puedo entrar en el recuerdo de que todos somos uno porque solo va a estar a nivel intelectual, solo lo voy a pensar con la cabecita. Todos somos uno, e incluso lo voy a decir desde el miedo, para integrarlo, no solamente con la cabecita, sino, o sea, no solamente de la boca para afuera, sino que con todo mi ser, yo tengo que ser capaz de reconocer que el hermanito oscuro es también yo mismo, yo fuente que todo lo es, que todo lo soy. Así que aquí hay mucha tela que cortar porque entonces, ¿qué hacemos ahora con el cuerpo y cómo a mí se me dificulta en ciertas ocasiones amar ciertas personas, amar ciertos personajes de la historia, amar a aquella persona que me irrita, a aquella persona que maltrata a los animales? ¿Cómo le amo? Ahí es donde empezamos a recordar qué es el amor realmente. De nuevo, amar a una persona que maltrata a los animales, por ejemplo, no es apoyarla. Simplemente significa dejar de juzgarla, reconocerla como yo mismo en otro envase, y si puedo regalarle algo bueno, se lo regalo, como una sonrisa, como una invitación a mi casa a conversar, de manera que yo no sea un policía de la conciencia, y este tema lo tocábamos la vez pasada en Joven Consciente, sino de manera de que yo invite como con mi ejemplo, siendo ejemplo de persona que puede sostener una conversación educada, incluso con aquellos hermanitos y hermanitas que aparentemente no están apoyando el amor, que aparentemente agregan sufrimiento en el mundo, etcétera, etcétera. Así que para ya no hacer la introducción muy larga y empezar con consultas y con la interacción entre nosotros, que me parece que es lo rico de esta masterclass, vamos a ver cuáles son los procesos con los cuales, o los pasos que yo puedo implementar primeramente para integrar mis sombras. Mi sombra es mi maestra, porque entonces yo voy a ver que cuando algo me irrita, cuando considero que algo es incorrecto, cuando considero que algo es un fallo del universo, estoy regalándole energía a la ilusión de que yo estoy separado. Entonces, si yo tengo un resentimiento, ya sea con mis papás porque no hicieron lo que debían hacer cuando yo era pequeño, ya sea con una expareja porque me hirió, y todo eso es una narrativa que pues es válida. Aquí no se trata como de culpar ni enjuiciar, pero sí que debemos cuestionarla para poder resignificarla y dejar de sentirnos como víctimas, dejar de creer en el pecado, porque llevamos una culpa muy grande dentro y muy escondida de que es que al fin y al cabo nosotros creamos la separación, y no es cierto porque la separación no existe. La separación es simplemente una pesadilla que ahora estamos transformando en un sueño placentero en el cual recordamos que todos somos el amor y que estamos soñando estar separados, pero que en realidad somos extensión de la fuente. Así que, como primer paso es observarme. Primer paso, y algo que se tiene que convertir en algo constante, porque cuando
yo estoy aprendiendo a conducir o cuando yo estoy aprendiendo a andar en bicicleta, obviamente que primero voy a tener que hacer un gran esfuerzo para no caerme, si es el caso de la bicicleta, para ver por dónde voy, para ver que mis pies estén correctamente en los pedales, etcétera. Pero entre más yo lo practique, más voy a ir entrenando al cuerpo, en este caso mi instrumento de navegación en este plano, y luego ya simplemente puedo agarrar la bicicleta y no pensar en ello, simplemente salir andando en bicicleta, ya no me voy a caer. Exactamente es el caso de la desprogramación del juicio. Porque al estar identificados con este cuerpo biológico, ese pensamiento que dice yo soy el cuerpo, reforzado por la máxima autoridad aparente que es la ciencia, ¿no? Que dice que la conciencia sale del cerebro, yo básicamente voy a estar identificado con lo que me informa mis sentidos, con mi cuerpo biológico, con este instrumento que está acá. Pero este instrumento necesita sobrevivir en este juego, en esta etapa del juego que ya estamos dejando. Y esa supervivencia, ese sobrevivir, va a hacer que nosotros actuemos en pro de maximizar las posibilidades de evitar la muerte de este cuerpo. En esa identificación, la mente hace todo lo posible para defenderse. Entonces, incluso yo puedo llegar a defenderme de mi nacionalidad si alguien me ofende mi nacionalidad. Que si yo estoy compartiendo con personas de distintos países y alguien ofende a los costarricenses, como yo estoy identificado con el ser costarricense, entonces voy a empezar a defender a los costarricenses. Simplemente porque estoy identificado con esa ilusión de que yo soy de que soy este cuerpo, y lo llevo más allá, lo llevo a cosas que no tienen ningún sentido para la supervivencia del cuerpo, simplemente porque esa identificación empieza a tomar incluso proporciones más grandes. Así que es estar observando dónde yo me estoy defendiendo, dónde yo me estoy irritando, dónde yo estoy considerando que el camino del hermanito o la hermanita es incorrecto, y empezar a recoger esa energía. Una de las mejores maneras de recoger energía es recapitular y perdonar. Entonces, vamos a ver, voy a hacer un ejercicio práctico. Yo considero que de niño mi papá fue grosero conmigo. Ok, eso es todavía algo que me duele y es algo que incluso yo proyecto con mis parejas sentimentales. Porque entonces yo voy a juzgar a las personas, mi pareja, mi jefe, mis amigos, mis personas cercanas. Si les veo que son groseros, me recuerdan a mi papá y eso toca una herida y me detona, ¿no? Entonces voy a sentarme a recapitular, voy a respirar y a estar en presencia y en observación, y voy a ver que tal vez el que yo denomino que es mi papá y que lo coloco arriba en jerarquía es un alma hermana, que en realidad no está un nivel más arriba, sino que estamos todos iguales como hijos de la fuente. Y que mi papá también tenía su programación y su niño interior herido y su identificación con el cuerpo, y que debido a esa programación, entonces él de alguna manera proyectaba su enojo o su ira que no sabía cómo manejar porque no tenía las herramientas en ese momento, y entonces me doy cuenta de que no era realmente personal. Así que yo puedo mirarle con compasión, mirar a esa alma en un camino perfecto. No le tengo que mirar con lástima, ¿verdad? Porque si yo lo miro con lástima, estoy emitiendo un juicio de valor. Sino que le miro con admiración, le honro su camino, me doy cuenta de que esas cosas tal vez venían de programas de mis abuelos, y los programas de mis abuelos venían de los programas de mis bisabuelos, y los programas de mis bisabuelos venían de los programas de mis tatarabuelos, y todo esto es una cadena kármica, ¿no? Y ya es la hora de desligarnos del karma, porque el karma es pertinente al cuerpo. El karma no es pertinente a la mente, el karma es pertinente al cuerpo. Ahora, que la mente esté
apegada al cuerpo es otra historia. Las mentes o almas, si lo queremos ver en términos de almas, se identifican con un cuerpo para poder vivir en esta experiencia. Si no, yo no podría tener la experiencia del comerme un helado de fresa o ir a la playa y caminar y sentir la arena. Tiene que haber un nivel de identificación para crear esta maravillosa experiencia en la cual yo creo ser un individuo en la materia, sabiendo que luego me voy a recordar. Voy a recordar que soy el amor y voy a recordar que soy la fuente que se puso un velo del olvido. Entonces, mediante la recapitulación de lo que sucedió en nuestra niñez, mediante la recapitulación y el perdón a mis padres, a mis maestros, a mis exparejas, y todo eso que yo percibí que me atacaba a mí, perdonando, entendiendo de que no hubo pecado, ¿verdad? No es perdonar del perdón del ego, que el ego se siente superior porque perdona un pecado. No, no. Es entender que no hubo pecado. Ese es el perdón real. Entonces yo voy a poder recoger esa energía, volver a mi centro, dejar de estar proyectando inconscientemente e instintivamente energía en el exterior mediante los resentimientos, las culpas, incluso culpa conmigo mismo, con este personaje que se llama José. Voy a ver que la vulnerabilidad más bien es una fortaleza. Utilizar el llanto, o sea, llorar es muy bueno. ¿Qué nos han dicho? Que llorar es mostrarse vulnerable y claro, para un cuerpo mostrarse vulnerable es estar más cerca de la muerte porque entonces una presa le podría atacar y entonces es mejor mostrarse fuerte en caso de que fuéramos un cuerpo. Pero como estamos recordando que no somos un cuerpo, descubrimos que la vulnerabilidad más bien es una ventana a la maestría. Entre más yo perdone y más me muestre vulnerable y más esté abrazando mis miedos y abrazando mis sombras, que para el ego es una locura, más fuerte significa que soy. Entonces, empiezo a recoger toda esa energía que yo estoy invirtiendo en creer que la separación es real. Porque de nuevo, yo puedo decir que todos somos uno, que abrazo mi sombra, pero habrá que ver ya en una situación en la cual realmente se me detone. Y aquí yo no pretendo venir a decir que José ya es alguien que integró completamente su sombra y que está iluminado. No, no. Aquí yo vengo a mostrarme vulnerable, vengo a contar que yo me equivoco en las cosas más básicas, que tengo las heridas de la niñez en este personaje y no pasa nada. Ahí está mi fortaleza, en admitir que ahí están, que tengo un niño herido que estoy sanando, que lo estoy haciendo porque quiero, porque estoy viviendo esta experiencia, porque si estamos aquí es porque somos una extensión de la fuente viviendo esta experiencia. Y en confianza voy desde ese recuerdo comunicando el amor, extendiendo el reino, dejando de juzgar a los hermanos oscuros, dejando de juzgar a aquel que me irrita y viendo una belleza ahí donde se empieza a venir el recuerdo de la belleza de este gran regalo que es la experimentación en la aparente fisicalidad. Pero para concluir esta introducción, si yo no integro mi sombra, ¿cómo lo voy a vivir? De ahí la importancia de integrar las sombras. O sea, es una pregunta que me hago a mí mismo. Si yo no integro mi sombra, ¿cómo voy a vivir la completud? ¿Cómo voy a recordar que yo soy uno? Si voy a estar creyendo que hay una parte oscura que no soy yo. Para poder de verdad vivirlo, caminarlo, encarnarlo, más allá del intelecto, debo de ser capaz de darle un abracito a mi miedo y en el momento en el cual yo le doy un abracito a mi miedo pierde la fuerza, ya que el miedo es un artilugio perfecto que yo me inventé, que solamente tiene fuerza mientras yo le esté dando la espalda. Y bueno, hasta ahí la introducción. Hermanitos, hermanitas, alguien que quiera abrir micrófono y compartir alguna consulta, algo que salga de su corazón.
Sí, hola, Felizmente, hermanito. hermanito. Ay, tú, Miguel. Pensamos igual, mi amada hermanita. Gracias, gracias, mi amada hermanita. Hola, bendecido momento, mi amado hermanito. Gracias. Es hermoso como tomas este hermoso taller. Sinceramente, te estoy escuchando y me estoy viendo, ¿no? Y digo, ok, hay veces, no sé si me voy a entender, mi amado hermanito. Yo digo, ya trabajé esto, ¿no? Ya lo integré porque ahora lo veo en amor, porque en situaciones lo veo, ¿no? Pero ¿por qué de golpe me vuelve a dar así ese sentimiento, ya sea de dolor o de tristeza o de momento de enojo? ¿Sí me entiendes? En el momento del reflejo, da. ¿Es normal, mi amado hermanito, o significa que todavía me falta el trabajar, el integrar? Ahí, ¿qué sucede, mi amado hermanito? Ojalá me dé a entender. Gracias, te abrazo en luz, te amo, amado. Te amo, hermanita Yola. Con unas súper preguntas. Me encanta porque esa cuestión es un punto bastante interesante y te entiendo perfectamente. De hecho, lo veo en mí. ¿Por qué todavía hay cosas que a José le detonan si se supone que José es una persona que está en el camino de la conciencia, que José ya entendió que todos somos uno, que José es espiritual? ¿Por qué hay cosas que todavía hacen a José enojar? ¿Por qué hay cosas que hacen a José irritar o personas que le causan esa irritación? Ahí es, hermanita, donde precisamente podemos dar un salto en vertical, o sea, un punto de quiebre y darnos cuenta de que nosotros no somos ni José ni Yolanda. Entonces, al entender que yo no soy José, yo puedo permitirle a José que todavía se enoje. Puedo permitírselo. Esto parece contradictorio, pero en el momento que yo le permito a José enojarse, en ese momento le permito expresarse y se da la oportunidad para revisar. Si se supone que yo debería ser espiritual y no debería enojarme, entonces estaría reprimiendo y viendo un error en el proceso de José. Pero tanto el proceso de José como el proceso de Yola son procesos completamente perfectos, y entonces ahí es donde, ahora sí, donde yo veo perfección en el proceso, donde yo veo que no hay pecado, voy entonces entendiendo desde los ojos del alma que mi cuerpo biológico es el repositorio de mucha historia transgeneracional. O sea, el cuerpo biológico es un repositorio de todas las programaciones transgeneracionales de quién sabe cuántos años de alertas instintivas y automáticas e inconscientes para las amenazas. Entonces, José entiende intelectualmente que todos somos uno y que somos espíritu en la materia, pero el cuerpo de José todavía no lo comprende. Ahora, ¿cuáles son las cosas que me interesan desprogramar? A mí no me interesa desprogramar el hecho de que cuando José va caminando por la calle y ve una cuerda en el suelo, pega un salto, ¿no? Salta porque piensa que es una serpiente. Eso no me interesa desprogramarlo porque eso es útil. A mí me interesa que José salte automáticamente, inconscientemente, instintivamente, cuando vea una amenaza en el suelo, porque en una de esas sí es una serpiente de verdad. Así que no me interesa reprogramar eso. ¿Qué es lo que me interesa reprogramar? Bueno, noto que José se molesta cuando le dicen que es envidioso. Eso sí que me va a interesar reprogramarlo. Entonces, resulta que alguien dice que José es envidioso porque dijo tal comentario y no sé qué. Si yo tengo esa sombra de que me caen mal las personas, entre comillas, envidiosas, voy ahí a ver qué es lo que sucede. Para que una persona se sienta irritada cuando le dicen eso es porque en alguna medida se lo cree. O sea, si yo creo en alguna medida de que sí soy envidioso, entonces me voy a defender cuando me lo digan. Pero si yo lo reviso en mí y veo que es una proyección de algo que yo no acepto y que si se presenta, digamos, alguien que me lo señale, me voy a sentir culpable
y veo ese mecanismo del ego de hacerme sentir culpable por una creencia que yo tengo de que las personas envidiosas existen y que yo en alguna medida soy envidioso y no lo acepto, y como no lo acepto lo proyecto y se hace toda esta confusión. Es que se puede armar una confusión infinita y una complicación infinita. Con solo la aceptación ya yo lo voy a hacer mucho más simple. Entonces, vamos ahí. ¿Qué es una persona aparentemente envidiosa? Es una persona que de alguna manera se le ha olvidado que es el amor. Entonces, ¿qué es una persona que hiere a los animales? Es una persona que en alguna medida se le ha olvidado que es el amor. Solamente mediante el olvido de que yo soy el amor, puedo yo ser aparentemente envidioso. Puedo yo herir a los animales solamente a través del olvido de que yo soy el amor. Si yo de verdad reconozco que yo soy el amor, entonces no hay ningún problema. Voy a aceptar todo, voy a fluir con la voluntad universal. Ahora, estar desconectado del amor o estar en el olvido es un pecado. Pues no. Ahí nos damos cuenta de que incluso la inconsciencia del ser humano no es un pecado, porque el velo del olvido es parte del plan perfecto. Así que miren cómo encontramos la perfección, que es la realidad, a través de la aceptación de los aparentes errores. Entonces, sabiendo esto, digamos que yo hoy estoy dando este masterclass de integración de sombras y resulta que mañana yo voy al supermercado y alguien se mete en mi fila del supermercado y yo me enojo. Entonces ahí es donde se me regala una oportunidad para ver dónde es que yo creo que meterse en la fila del supermercado es mala educación y estoy juzgando esa mala educación porque no la acepto, porque creo que es un error y porque simplemente no he revisado que tal vez esa persona no está haciéndolo de manera personal conmigo para perjudicarme a mí, sino que está proyectando algún temita que tiene que resolver en su experiencia de la desconexión del amor, del velo del olvido, en esta aparente experiencia de desconexión, y que yo estoy en lo mismo y que todos estamos en lo mismo. ¿Cómo puedo yo comunicar a esa persona entonces el recuerdo del amor? Entonces puedo elegir de nuevo. En lugar de enojarme, de molestarme porque la persona se está metiendo en la fila, entonces yo puedo más bien ver a alguien que tiene una necesidad de ser visto o una necesidad de estar primero. O quién sabe, tal vez es simplemente que hay una emergencia familiar y por eso se metió en la cola. Pero entonces de mi parte, yo le puedo regalar el campo y le digo, bueno, disculpe, veo que se encuentra de alguna manera apurado. Claro, sin sarcasmo, ¿verdad? Que me nazca del corazón y le regalo mi campo en la fila. Así esa persona va a ver algo distinto a lo que está acostumbrada a ver, que es que las personas se molesten porque ella pide atención. Y entonces ahí es donde voy yo rompiendo esa programación y lo reemplazo con milagros. Ahora, si yo no he podido hacer eso hasta la fecha, no me voy a culpar, porque es que mi proceso es el proceso que es igual al de una flor. Es un proceso de florecimiento que no se puede apurar. Es simplemente conforme yo lo vaya observando, conforme lo vaya integrando, ahí voy floreciendo. No puedo simplemente decir, uy, no, ya yo debería de estar en 5D, y ahí es donde se empieza a culpar al personaje, ahí es donde se hace un bucle de culpa y donde una vez más nos metemos en la confirmación de que la separación es real. O sea que es bastante, vamos a ver, este velo del olvido y la culpa y el miedo y todo esto es lo que sostiene esta experiencia como seres humanos. Así que es un plan perfectísimo. Pero conforme vayamos viendo con una mirada más amplia que la de los ojos del cuerpo, conforme vayamos reconociéndonos que nosotros no somos este personaje y conforme vayamos perdonándonos a nosotros mismos primero que todo,
luego podemos exteriorizar ese perdón, esa compasión, ese entendimiento hacia los demás. Entonces ahí ya podemos ir desprogramando el cuerpo para que deje de enojarse inmediatamente cuando alguien nos está aparentemente haciendo algo, ¿no? Y disfrutar el proceso, verlo como algo, pues es un juego, es que la verdad es un juego, y la manera de jugar este juego es jugando. La manera de perder es tomárselo en serio. No sé si respondí, Yolandita. Totalmente, resueno con lo que nos has comentado, o sea, totalmente me veo y así es, de verdad. Muchas gracias, mi amado hermanito. Sí, sí, simplemente yo creo que es cuando viene un reflejo muy fuerte y de momento pega, ¿no? Pero como bien dices, el recordar verdaderamente que este es un juego, se quita todo totalmente, se desvanece y uno entra en sí otra vez, como podría decirlo, ¿no? Pero así me ha estado pasando. De verdad, te abrazo en luz, mi amado hermanito. Muchas gracias. Te abrazo y te amo. Sí, es eso. Verlo en presencia, en hacer una respiración y elegir distinto. Si no lo hemos podido hacer, no nos culpemos, porque la culpa más bien perpetúa el programa. Y si lo podemos hacer, pues celebrarlo, vamos celebrándolo. Así que aquí solamente es ganancia, no hay en realidad pérdida. Vamos hacia el recuerdo. Creo que alguna otra hermanita, me parece que Edith había abierto micrófono, si no me equivoco. Sí, amado hermanito, feliz presente, amada tribu, a todos a los aquí presentes, y valga la redundancia presente en el presente. Wow, pues yo tengo una pregunta. Bueno, me queda claro, qué bueno, me encantó la pregunta que hizo la hermanita Yoli y cómo lo explicaste, me quedó clarísimo, te agradezco cómo lo estás explicando. Ayer tuve una experiencia respecto a esto que acabas de decir. Estoy en una contienda, como para resumir así rápido, y eh, o sea, tienen que elegir por varias candidatas que somos. Y yo le dije a una conocida, le dije, oye, para que me regales tu voto, ¿no? Y así diplomáticamente me dijo, no, porque yo voy a votar por fulanita. Ah, está bien. Y de repente observé que me empecé a poner triste y yo dije, ¿por qué te estás poniendo triste? O sea, yo me hablé a mí y digo, pero esto es un juego. O sea, yo conscientemente entré a esto para experimentar esto porque ya sabía que era un juego. Y ya cuando lo acepté y observé y todo, se me quitó ese sentimiento. Entonces, como que sí coincido con lo que dices de al desprogramar, o sea, que es aprender jugando y que cuando yo me lo tomo en serio es cuando pierdo. Entonces, me quedó claro eso. Pero mi pregunta es, para que me quede más claro aún, lo que tú llamas sombras o lo que aquí se está nombrando como sombras es nada más el juicio que yo hago de mí, de los demás y que me causa esa emoción negativa, como de tristeza, de enojo, o sea, todo eso es ese juicio, o sea, ejemplo, bueno, yo tengo una vecina que le grita a sus hijos y que los maltrata y que les pega y demás. Obvio, yo no me siento bien con eso, yo me siento mal, pero yo pienso, observo y digo, bueno, es que ya soy yo. Y entonces digo, bueno, esto es parte del juego, pero más en sí la pregunta es que esas sombras en mí, es esa emoción que me causa cada hecho o esa emoción que no me expande, que no me hace sentir bien, o sea, o es ese juicio, esas son las sombras o es una experiencia mala o qué son, o hay varios tipos de sombra, o se le puede nombrar a sombra a varias cosas. Gracias. Me encanta, me encanta. Qué interesante. Muchas gracias, amadísima Edith, por compartir tu sentir y de verdad que vamos a ello porque es muy, muy interesante. Ahí es donde la autoobservación y la honestidad se vuelven nuestras maestras, nuestras herramientas para aplicar nuestra maestría.
porque es dependiendo de cómo yo reaccione, es donde se muestra lo que yo creo ser. ¿Qué pasa si yo creo ser un cuerpo? Si yo creo ser un individuo, si yo creo ser un humano. Entonces yo probablemente voy a reaccionar con disgusto ante la vecina que está pegándole a sus hijos, ¿no? Pues es una reacción completamente normal, de acuerdo a los parámetros de la moral humana, disgustarse ante un acto de violencia. En ese momento, y no hay nada malo con eso, porque todos somos en alguna medida dentro de esta experiencia humanos, o sea, no se trata de invalidar esta experiencia. Yo voy a empezar a vibrar ¿en qué? Voy a empezar a vibrar en disgusto. Ahora, otra manera de hacerlo, que no es más válida ni menos válida, es simplemente otra manera, que es otra etapa del juego, es recordar que yo no soy un cuerpo, que como vos bien decís, querida Edith, que esa soy yo misma, ¿no? La vecina soy yo misma. Y entonces, bajo ese entendimiento, yo veo que vibrar en disgusto más bien agrega disgusto a donde ya hay disgusto. Donde ya hay sufrimiento, yo agregaría más sufrimiento. ¿Cómo? Proyectándolo, ¿no? Proyectando mi propio disgusto. Así que, bueno, no se trata como de aplaudirle ese acto a la vecina, en este caso, en este ejemplo que das. Tampoco significa como estar de acuerdo, pero de nuevo tenemos muy programado que el amor es estar de acuerdo, o que el amor es permitir o preferencias, y no es así. ¿De qué manera puedo yo extender el reino? ¿De qué manera puedo yo invitar a esa vecina a elegir distinto? Bueno, si yo quisiera hacer un cambio que haga una diferencia, entonces puedo mirar a mi personaje que se ha disgustado al estar yo identificado con un cuerpo humano, y primero que todo perdonar al personaje de manera que yo veo que no hay pecado en eso. No, nunca hubo pecado, me miro sin culpa y veo que es una reacción totalmente normal de acuerdo a la identificación con el cuerpo humano. Ahora, ya una vez que yo me libero de la culpa, porque esa es eso es lo más difícil de liberarse, ¿no? De la culpa, yo puedo elegir distinto. Entonces, yo presencio que la vecina está agrediendo en alguna medida a sus hijos. Entonces, puedo simplemente esperar a que, y aquí es donde empiezan a venir las situaciones, las soluciones creativas. Puedo esperar a ver qué está sucediendo, a ver si yo voy de una vez a tocarle la puerta o si le voy a tocar la puerta después cuando se baje un poco ahí las emociones. Y le digo, vecina, noté que aquí en su casa, pues escuché sin querer que que había una situación un poco complicada y quería ofrecerle mi ayuda. Si puedo servir de algo, quiero que sepas que aquí estoy yo, que podemos conversar, que yo también tengo hijos y que entiendo que a veces los hijos se comportan de maneras las cuales a mí honestamente me sacan de quicio, y quisiera invitarte a tomar una taza de café a mi casa y nada más que sepas que aquí estoy y te invito a que si puedo servir de algo, pues contes conmigo. En esa situación que se me acaba de ocurrir, no se pueden haber otras cosas. Es que hay infinitas maneras de extender, digamos, lo que es el amor. Yo ya no estoy vibrando en disgusto y sin embargo estoy aportando algo que puede invitar a la vecina. Claro, aquí viene otra prueba que son las expectativas. Porque entonces, si la vecina no responde bien, entonces, y yo tengo expectativas, entonces otra vez voy a empezar a vibrar en disgusto. Esto lo tengo que hacer sin expectativas. Ser invitación del amor, no como el sol. El sol brilla, el sol da su luz a todos los planetas, no escoge un planeta en particular, uno sí y otro no, y brilla incondicionalmente. De ahí podemos tal vez hacer la analogía de nuestro humano solar.
al despertar nuestro humano solar, invitamos, siendo el amor incondicional, emanando ese recuerdo, sin esperar que el otro recuerde ya, cuando yo quiero, no, sino que dando la invitación, y cada flor, cuando le toque su tiempo de florecer, florecerá. Entonces ahí vemos un milagro. El milagro que donde estaba totalmente justificado, incluso bajo los parámetros de la moral humana, bajo los parámetros de la identificación con el cuerpo, que yo vibre en una energía de disgusto al ver un acto de violencia, yo elijo distinto y empiezo a vibrar en amor incondicional y voy a comunicarme y a extender el amor mediante distintas formas o distintos ejemplos de soluciones creativas. Ahí es donde empieza la verdadera creatividad, ya que la verdadera creatividad no existe en la programación, es solamente una ilusión. Muchas veces nosotros llamamos creatividad a cosas que son totalmente esperadas a hacer lo que se espera que hagamos, pero la verdadera creatividad viene con nuestro despertar de conciencia, con nuestro despertar de ese humano solar, de esas soluciones creativas, en las cuales yo observo primero en qué frecuencia de vibración estoy vibrando y cómo estoy yo entregándole eso al mundo. Un ejemplo un poco más extremo y más grande es el ejemplo de los conflictos bélicos internacionales. Sí, es completamente válido de que yo vibre en tristeza, de que yo vibre en desesperación, en desesperanza, completamente válido en el nivel del juego en el que todavía me identifico como un cuerpo, en el que todavía me identifico como un ser humano. Ahora, no pasa nada. Lo más importante es liberarse de la culpa, porque si yo me siento culpable por eso, me voy a quedar ahí. Pero si yo entonces estoy listo para pasar al otro nivel del juego, si es que hablamos de niveles, para pasar a la otra etapa del juego, entonces yo veo que si yo vibro en tristeza, yo vibro en desesperación y vibro en desesperanza, estoy agregando ¿qué al mundo? A un mundo donde ya hay conflictos bélicos, estoy agregando sufrimiento, estoy agregando tristeza y estoy agregando desesperanza. Y no pasa nada, no pasa nada. Pero ahí es donde la honestidad y la autoobservación me hacen ver de que yo estoy agregando más de lo mismo. Así que si yo quiero colaborar de verdad con los conflictos bélicos internacionales, tengo que empezar a revisar mis propias guerras internas, ver mis propios conflictos dentro de José. Porque, ¿qué pasa? Bajo el paradigma fisicalista, aparentemente hay una guerra allá afuera que es consecuencia de mi tristeza, pero al principio por eso entré con ese tema del orden correcto de causa y efecto. El aparente exterior es nada más y nada menos que un espejo del aparente interior. Entonces, esa guerra no es la causa de mi tristeza. Más bien, mi tristeza, que viene de mi creencia en la separación, causa una experiencia donde me veo separado de la fuente y entonces es posible experimentar un mundo donde hay guerras. Si vamos más o menos viendo por qué es tan importante el orden correcto de causa y efecto. Entonces yo puedo revisar mi vibración, revisar mi frecuencia de vibración y ver que entre yo más aporte paz, entre más yo aporte calma, amor, colaboración con el mundo, más voy a estar aportando algo que aportaría una célula del cuerpo, una célula sana del cuerpo, a ayudar a curar lo que sería una enfermedad en el cuerpo. Si el cuerpo fuera nuestra madre tierra y yo fuera una célula del cuerpo. En ese momento que yo empiece a aportar calma, que yo no agrego sufrimiento, obviamente que la moral tradicional del ser humano me va probablemente a denominar como alguien que no está siendo empático. Y es que el ego va a intentar estar creando sombra, porque la sombra es precisamente eso. Para contestar tu pregunta, de hecho, la sombra es precisamente lo que yo creo cuando estoy juzgando y cuando estoy rechazando y cuando estoy poniendo de lado a algo que soy yo mismo. Entonces ahí es donde se crea la sombra, donde yo le doy fuerza. Pero yo empiezo a integrar la sombra,
en la medida en la que yo empiezo a vibrar en aceptación, a vibrar en calma, incluso cuando un hermanito o una hermanita llegue a decirme que yo no soy empático porque resulta que ante los problemas del mundo yo estoy viviendo en calma y estoy reaccionando en paz, yo tengo que tener la seguridad con mi sol interno activado de ver que ese hermanito está haciendo un comentario válido bajo su experiencia de creer que es un cuerpo. Es lo que se espera y no hay ningún problema. En ese momento yo veo que no es necesario defenderme. Yo puedo incluso, de nuevo, invitar al hermano o a la hermana a conversar si es que quisiera, si no quiere todo bien, pero podría demostrarle, bajo mi ejemplo, que es posible colaborar con los refugiados, es posible darle de comer a una persona de la calle, es posible aportar una ayuda económica sin estar vibrando en sufrimiento, porque esa es la creencia bajo el paradigma de la moral de los seres humanos, de que para ser empático o para ayudar hay que estar vibrando en sufrimiento, y la verdad es que no es así. De hecho, un curso de milagros dedica bastante de sus episodios a explicar que la empatía real no es unirse al sufrimiento, ¿verdad? Entonces, para aterrizarlo con el ejemplo de la vecina, está bien que yo me disguste y que vibre en irritación o en tristeza, pero es ahí donde tengo la oportunidad para integrar la tristeza que está en mí, ver de dónde viene, ver que eso viene de la identificación con el cuerpo, de comprender que no soy el cuerpo y de empezar a desarrollarme en el mundo y integrar mis sombras y sanar a mi niño interior, pero desde un punto de vista de que yo no soy este personaje, sino que este personaje es mi instrumento y yo vengo aquí con todo el gusto y con todo el amor a trabajar en las heridas del personaje y a alivianar la raza, a aligerar el cuerpo, a sanar el karma, a desligarme del karma, a traer el recuerdo del amor, a traer la extensión del reino y a generar estas soluciones creativas que aparecen justo cuando yo me desidentifico de la creencia en que soy un ser humano. No sé si se comprende, si respondí, querida Edith, o alguna otra Sí, persona. mil gracias, hermanito José. Perfectamente bien entendido wow, entendido e integrado en este momento. Muchas gracias. Gracias, amadísima. Sí, es muy importante esto del orden de causa y efecto, de ver que lo que yo veo en el mundo no es lo que me hace vibrar de cierta manera, sino la manera en la que yo vibro produce una imagen en el mundo. O sea, es al revés, es un espejo el mundo, un espejo vibracional. ¿Alguien más? ¿Alguien que quiera consultar, comentar? ¿Alguien que quiera compartir? Yo, mi Amadísima. jefeciño, maestrazo, te saludo, te agradezco este temazo, esta masterclass imperdible y saludo a toda la tribu hermosa. Yo tengo una pregunta para vos y sería la siguiente. ¿La sombra es realmente algo que debe integrarse o solo aceptarse como es sin intentar transformarla? Muchas gracias, maestrazo. Qué buena pregunta, maestra querida. Te abrazo, gracias, te amo. Bueno, ya que lo pones así, la sombra no es nada. Es que en realidad no es nada. La sombra simplemente aparece como algo porque yo tengo una creencia de que está ahí. Al igual que el miedo no es nada. Simplemente tiene fuerza el miedo porque yo le doy la espalda, porque le temo. Entonces, podemos jugar con las palabras, pero al fin y al cabo el gesto energético, o sea, el gesto de entender mi frecuencia y cómo funcionan las frecuencias en el universo, sí podría decirse que no hay ni que integrarla, simplemente verla y aceptarla. O podríamos también llamarle integrarla. Lo que pasa es que tenemos que aprender a ir más allá del intelecto y sus palabras, ¿no? Y al fin y al cabo es un abracito.
lo podemos decir a nuestro estilo, al estilo que lo quiera poner Sophie, Yolanda, Max, Lucky, todos los que están aquí tienen su propio estilo de explicar lo que en esencia sería lo mismo, ¿no? Darle un abracito al miedo, darle una... integrar la sombra es lo mismo que aceptar la sombra. El gran truco de esto, hermanitos, hermanitas, el gran truco maravilloso por el cual podemos experimentarnos en este tipo de experiencia, en este tipo de universo, es que nosotros somos capaces de olvidar quiénes somos realmente. Y eso es una maravilla. Claro que se ve como algo terrible porque mientras estamos en la experiencia ahí bajo los ojos que solamente tienen una mirada tan angosta como para ver el sufrimiento y no ver más allá del propósito del sufrimiento y ver todo el plan, y lo cual es perfecto, ¿no? Que estemos en esa mirada angosta. Parece un error el hecho de que no recordemos quiénes somos realmente, pero es que el plan es perfecto, nosotros escogimos olvidar. No hay nadie más, es que no hay nadie más que la fuente, todo es la fuente. Así que sí, si yo quiero dejar la palabra integrar de un lado y simplemente usar la palabra aceptar, o simplemente decir que la sombra no es nada, que no está ahí, que yo soy el que la está creando, igual estoy reconociendo que solo existe una fuerza en el universo que es el amor. Por eso es que nuestro queridísimo Max siempre dice que solo existe el amor. Y parece que no, o sea, parece como que hay otra fuerza aparte del amor, que es la fuerza del mal y que es el sufrimiento y que es la sombra, pero es que parece que está ahí, pero soy yo mismo a través del olvido de lo que yo soy. Así que muchísimas gracias por regalarnos esa maravillosa pregunta que me sirve a mí mismo y que yo aquí estoy pues aprendiendo. Mi humano está aprendiendo y echando para su saco, como decimos aquí en Costa Rica. No sé si respondí, querida Sofi. Súper, claro que sí, siempre, claro, concreto y conciso. Muchas gracias, te amo, te abrazo. Amada tribu, los amo. Te amo, les amo a cada una de estas almitas que están cursando esta experiencia junto con este envase que está aquí. De verdad que les amo muchísimo. ¿Alguien más que quiera comentar? ¿Alguien más que tenga una consulta o que quiera compartir? Y yo, querido primo, ¿cómo estás? Gracias por este bello em, tema que, como bien lo dijiste, cada uno de acuerdo a su experiencia o como lo decimos a su raza, a su escuela, tiene Ujú. sus propias palabras, ¿verdad? Sí. Yo quiero preguntar la diferencia entre la sombra y las programaciones que tenemos integradas desde que comenzamos la experiencia humana. ¿Qué diferencia hay? Y Ujú. también mencionas que es nada, pero ¿desde dónde en sí las emociones o el miedo nos mueven, ¿no? Entonces, ¿desde dónde em, puedo observar que estoy integrando? Porque también existen las máscaras del ego. Ujú. Entonces, pues, sí, al momento de decir, pues no existe y no tengo que integrar nada, luego mi cabeza empieza, ok, estoy perfecta. Y eso, dentro de la experiencia se supone que, como bien nos lo dices, venimos a recordar lo que somos, y entonces eso Ujú. hace que mi cabeza diga, pues estoy perfecta así, no pasa nada, ¿no? Yo ayudo y está bien, y así como yo sigo en esta situación, ay, perdón, en esta situación está perfecto, pero también hay algo más allá de, y bien lo comentas, hay que recordar la propia luz. Entonces, ¿desde dónde me puedo observar que estoy integrando desde la verdadera fuente, o sigo cayendo en la programación o Mm. en el mismo ego, ¿no? Para poder liberar realmente la luz que tengo.
porque al final, bien lo dijiste, y claro, estoy de acuerdo contigo, se tiene que desintegrar, pero va a llegar en algún punto, mientras lo tengo que integrar, porque si no es el que nos está moviendo ahorita. Y por eso hay tanto caos y tanta guerra y pues existe la cuarta dimensión y esos seres de bajo astral y que se alimentan de nuestra energía cuando eh, estoy vibrando bajo y a lo mejor, y también no, nos in- implantan esos pensamientos que no son nuestros de caos y de más violencia para que yo reaccione y no accione desde el amor que yo soy, que vengo a integrar en esta experiencia. Entonces quería que me explicaras, por favor, esa parte donde la diferencia de la sombra o cuando me estoy actuando desde alguna máscara del ego o siempre estoy actuando desde la fuente única. Muchas gracias. Un abrazo. Un abracito, querida prima. Muchas gracias. Wow, súper, súper lo que nos pone sobre la mesa. Vamos a verlo, vamos a verlo. Como mencionaba hace un rato, una vez que nosotros estamos en la experiencia del olvido y de que hay otras entidades y que hay otros seres y que hay cosas que no soy yo, estamos en la experiencia de que existe una sombra y ahí sí, pues que tenemos que integrarla para poder recordar que yo soy uno y poder reconocer que siempre fui uno con la fuente. Entonces sí que hay ciertos niveles. Hay un nivel en el cual yo voy a tener que integrar mi sombra. Claro que una vez que yo integre mi sombra me voy a dar cuenta de que no había en realidad ningún pecado, que no había nada que perdonar. Pero mientras exista la culpa en mi experiencia, ahí es donde yo me doy cuenta de que debo seguir el caminito de integración de vuelta a casita. O sea que lo que quiero decir es, para poner las cosas bien fáciles, así bien puntuales y bien objetivas como las matemáticas, mientras exista culpa o juicio, ahí yo no estoy recordando. Si existe culpa o juicio, entonces yo estoy invirtiendo una porción de mi energía en la creencia de que existe alguien más y de que hay un camino que es incorrecto. ¿Me explico? En el recuerdo, en el pleno recuerdo de lo que yo soy, en mi reconocimiento de la fuente que yo soy, no hay cabida para la culpa, ni para el juicio, ni para la creencia de que existe alguien más o que está en un camino incorrecto. Entonces, por eso he venido comentando en algunos de los en vivos recientes de que mi brújula ahorita es contarme a mí mismo esa narrativa que dice que yo debo de estar alerta cuando veo que hay el camino, o sea, que hay un camino de un hermanito o una hermanita que es un camino inválido. Sí que es cierto que hay caminos que no están alineados a nuestra esencia, que son caminos que no están alineados al amor. Sin embargo, eso no quiere decir que sean inválidos, porque todas las vidas, todos los caminos, incluso los de los seres del bajo astral, son válidos. ¿Por qué? Porque vienen de la fuente y nos están enseñando algo. En el momento en que nosotros reconocemos su validez, podemos reconocer que aunque no estén alineados con el amor, ¿no? Como una expresión del amor, me están enseñando dónde es que yo todavía estoy percibiendo cosas que no están alineadas al amor. ¿Por qué? Porque ahí voy con lo de causa y efecto otra vez. Si yo estoy percibiendo cosas en mi realidad, si yo percibo que hay cosas que no van de acuerdo al amor, es porque yo las estoy proyectando. Mientras que yo crea que no, que eso está allá afuera y que yo no tengo que ver con eso y que yo no soy la fuente de esa proyección, entonces voy a estar desconectado de mis sombras, les voy a dar fuerza a mis sombras y voy a estar desconectado de la fuente que yo soy. Cuando yo acepto sin culpa, sin enjuiciarme, sin caer en esas trampitas del ego, que si yo estoy percibiendo en el aparente mundo exterior, incluyendo el universo, ¿verdad? Incluyendo las guerras de Orión, si yo estoy percibiendo algo
que no va de acuerdo al amor, es porque yo lo estoy proyectando. ¿Yo quién? Yo, José. Bueno, no, tal vez lo estoy proyectando desde algo que está más arriba de José. Tal vez lo estoy proyectando desde otros cuerpos, desde mi cuerpo emocional, desde mi inconsciente, desde mi cuerpo astral, sea como sea que le queramos llamar. Pero en alguna medida, que definitivamente tiene que ser inconsciente, porque conscientemente yo no proyectaría algo que vaya en contra del amor conscientemente, entonces no me estoy dando cuenta de que yo estoy proyectando eso que estoy percibiendo. Ahora, ¿qué es lo que sucede? El ego, y esto lo dice un curso de milagros, el ego utiliza la percepción como una confirmación. Entonces, en el velo del olvido, si yo estoy percibiendo a los hermanitos de la oscuridad, entonces yo, identificado con el ego, voy a estar confirmando de que existen los hermanitos de la oscuridad. Pero saliendo de esta experiencia, saliendo del velo del olvido, yo entonces reconozco que la percepción no es una confirmación. Así que puedo reconocer que las guerras no existen realmente. Esto no quiere decir que esté invalidando las guerras en el nivel en el cual nos identificamos como un ser humano, porque sí existen en ese nivel, en esa etapa del juego. Pero es precisamente la etapa del juego de la que estamos saliendo y entrando a la etapa del juego en la que yo puedo reconocer mediante la integración de mis propias sombras que yo soy el proyector de lo que yo veo como experiencia en el exterior. O sea, tomando en cuenta el orden correcto de causa y efecto. Ahí está la trampa de la culpa, porque entonces yo puedo sentirme culpable de estar proyectando esas cosas. Entonces eso es una trampita que hay que aprender también a saltarse. Ya cuando nos liberamos de la culpa, nos liberamos del karma, nos liberamos de las trampitas del ego, podemos ver que el ego nunca fue malo, que nunca hubo pecado, que nunca hubo guerras, que nunca hubo seres del bajo astral, que nunca hubo nada que integrar, que nunca hubo nada que perdonar. Pero que el proceso en el cual yo me experimenté como un ser humano que experimentó sufrimiento, que experimentó pecado, que experimentó niveles, que experimentó que su energía era succionada por unos seres, etcétera, etcétera, es un proceso completamente válido que yo mismo planeé, que yo mismo generé a través de colocarme el velo del olvido para poder experimentarme en esta maravillosa experiencia de la fisicalidad. Y es igual a como si yo me despertara de una pesadilla y yo dijera, bueno, era una pesadilla, pero ya la entiendo como una pesadilla y hasta la puedo ver divertida, si no es que me asusta. Pero mientras yo esté en la pesadilla, yo voy a estar pensando de que ahí hay algo que no soy yo, de que ahí hay algo que me está chupando la energía y me voy a estar identificando con la pesadilla como si fuera totalmente real. Esto no quiere decir que debamos de invalidar esa experiencia, ¿no? Validemos la experiencia de la pesadilla porque se siente real. Y bueno, para terminar la idea y preguntarte si respondí, voy con lo principal. Primero está el pensamiento, o sea, primero está una creencia y luego esa creencia agarra la energía y la moldea de cierta manera. Así que nosotros no podemos experimentar una emoción o un gesto energético si no es que hay antes un pensamiento que lo hace posible. No es posible que nosotros sintamos culpa o que suframos o que sintamos felicidad, cualquiera de las polaridades, si no hay primero una creencia que llega, o sea, de forma de pensamiento, forma eléctrica, y agarra al magnetismo de las emociones y a la energía y la moldea de cierta manera, de forma que yo me experimente como un ser que está experimentando culpa. Primero está el pensamiento y después ya viene la experiencia energética. Así que si yo quiero ir a la causa de las cosas, yo voy a tener que ir a la creencia que me está haciendo forjar la fabricación de una experiencia en la cual yo me estoy viendo envuelto en conflictos, en un mundo que está en guerra, con seres del bajo astral que chupan energía, todo esto.
y ver que la experiencia es válida porque se siente real, pero que revisando las creencias que yo puse anteriormente para poder llegar ahí, yo puedo entonces modificar esa experiencia y pasar a otra etapa del juego. Ahora, eso yo no lo puedo hacer si yo todavía estoy entregando energía a los resentimientos, a las culpas, etcétera. Por eso es que primero hay que utilizar la herramienta del perdón, comenzando con uno mismo, ¿verdad? Para poder liberarse uno de la culpa. Y es que eso es, en la medida en la que uno mismo se libere de la culpa y vea que su camino es como tuvo que haber sido, como el camino de una flor que se tardó en florecer, pero que ese era el proceso para llegar a florecer. En esa medida yo puedo luego exteriorizar eso sobre el mundo exterior, que de nuevo es un espejo frecuencial, pero es que no podemos comprender que es un espejo hasta que hacemos ese trabajo de integración de sombras y hasta que revisamos las creencias que nos llevaron a asustarnos con la imagen que proyectamos en el espejo. Entonces, no sé si tiene sentido lo que dije o si contesté, querida prima, pero decime si queda alguna duda o alguna cosa que revisitar ahí. Quedó claro. Realmente de las creencias que son las programaciones que no son nuestras, efectivamente, pues las desestructuramos observando y llenando de amor propio. Realmente es eso, ¿no? Y sí existen también, es real los otros seres y se respeta y demás la experiencia de cada uno porque todos emanamos de la misma fuente, ¿no? Eso también es real, pero para nosotros que vamos a la siguiente etapa, como bien lo dices, pues tenemos que llenarlo de amor propio desde nuestro ser. Entonces, en ese momento que vamos desestructurando esas creencias y llenándola y quitando el miedo y todas esas emociones de baja densidad, podríamos llamarlo así, o que no van incluidas en el amor, entonces ya no hay culpa, ya no hay dolor porque hay amor propio y la conexión con nuestro ser, ¿no? Y ya pasamos al otro, a la otra etapa, pero antes de pasar, pues es obvio que sí, mientras tengamos esas emociones que bien nos estás mencionando, pues vamos a ir viendo esos seres o todo eso que sí existe, pero conforme me vaya llenando de amor propio, desde la fuente única, pues sí, ya se van quedando como que cada uno en su nivel, como lo dices, y pues ya puedo avanzar al nivel que vamos, que es únicamente de paz y armonía desde el amor, ¿no? Sí, 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 sí me queda claro, pero sí me había, bueno, yo hice la pregunta porque mi cabeza luego se quiere empezar y el ego, ya sabes que agarra cualquier pretexto para decir, estoy bien aquí, estoy súper cómodo, es mi zona de confort y estoy disfrutando y pues tampoco es así. Sí hay que mostrarle que a ver, con permiso y siempre que nos llenamos de amor propio desde el ser, pues es esa conexión que nos va abriendo el camino dentro de las sombras, está bien bonito, a la luz que realmente somos, ¿no? Muchas gracias, un besito. Un besito, querida prima, muchas gracias. Y me acabas de acordar de algo súper importante con esto que comentás, y gracias por ponerlo sobre la mesa. Me parece súper importante prestarle atención a qué es lo que dice un curso de milagros cuando hace la diferencia entre fabricaciones y algo que es creaciones. Porque ahí está la diferencia en lo que es fabricado y lo que es real. Y eso lo podemos también analizar en cuanto a lo que existe y lo que es real. Para ponerlo en términos así como para propósitos de este masterclass, algo que existe no es real. Lo que es real no existe, es no manifestado. O sea, nosotros somos la fuente y no hay nada manifestado. Cuando manifestamos, entonces todo existe, pero eso que existe no es real. Existe como una proyección de lo que es la realidad. Existe como un espejo. Entonces,
Eso serían fabricaciones, y en las fabricaciones nosotros vemos cosas que están separadas de nosotros, vemos un mundo donde me experimento como un individuo. Todo eso son fabricaciones, son cosas que existen pero no son reales. Lo que es realmente real no está en la película, sino que es lo que está observando la película. Entonces, claro que sí, o sea, sí existe todo y es válido, pero no es real, porque esto es un sueño, es una película que me sirve a mí para experimentarme y para recordarme y para crear y saber quién soy yo en contraposición a toda la historia de la película, porque esta película de todas las maneras nos está tratando de comprobar que la separación es real. Pero lo que yo soy realmente, más allá de lo que existe, lo que soy en verdad, en realidad, no está en la película. Es una manifestación de lo que yo soy. Entonces, de hecho, la palabra existir significa emerger de. Lo que existe es algo que emerge. Así que incluso el yo, la idea del yo no es más que una idea. El yo no tiene existencia real. El yo es un pensamiento de Dios, del Dios fuente creadora que todo lo es, que soy. Y como yo estoy creando el yo, entonces a partir de ese yo empiezo a manifestar el yo soy y el yo no soy. Entonces la sombra sería el yo no soy y el yo soy sería el ego, ¿no? Para propósitos de esta conversación, ¿verdad? Yo sé que las palabras pueden ser muy confusas y también hay distintos estilos de comunicación, pero para propósitos de este taller, el yo soy lo podríamos ver como el ego y el yo no soy o el no soy sería como la sombra. Entonces mira que el yo soy, yo tiendo a identificarme con lo que me gusta, yo soy esto, o también mediante la culpa, yo soy feo, yo soy malo, yo soy pobre, yo soy una víctima, ya sea para polarizarse de manera que me enaltezca o que me denigre. De esa manera yo utilizo el yo soy. E igualmente por contraposición, ahí aparece la sombra. Entonces si yo soy feo, entonces yo no soy guapo, entonces guapo sería mi sombra. Pero si, digamos, viéndolo de una manera de que yo soy muy inteligente, entonces mi sombra sería yo soy tonto. Y entonces cuando alguien me dice que yo soy tonto, entonces me defiendo porque yo creo que yo soy inteligente. Pero ¿cómo nos salimos de esa dualidad? Porque esa dualidad es un juego de polaridades. Ese yo soy y ese yo no soy es algo que yo estoy proyectando. ¿Cómo nos salimos de ese juego? Nos echamos un paso para atrás y nos damos cuenta de que yo soy la fuente que está proyectando tanto al yo soy como al yo no soy. Yo soy la fuente que está proyectando tanto a la luz como a la oscuridad. O sea, la luz y la oscuridad son mis hijas. Yo soy la fuente de la luz y de la oscuridad. En ese momento ya no hay una contraposición porque no estoy tomando bandos. En el momento que yo tomo el bando de la luz, entonces hay una aparente lucha entre la luz y la sombra. Pero es que eso no es real. Eso existe, pero no es real. Es parte de la película. Lo que yo soy no está en lucha con nada. O sea, el amor no está en defensa de nada, porque el amor no tiene por qué defenderse. En el momento en el cual yo me identifico como el yo soy, o como el no soy, y me meto en ese juego de dualidad, ya ahí es entonces donde aparecen cosas de las cuales defenderse, ya ahí aparece la historia de que alguien me puede atacar, pero es que si yo echo un paso hacia atrás, yo veo que todo esto es una película, todo esto es un sueño. Por eso es que también nuestro amado Peloncito en muchos de sus en vivos dice, esto no es real. Y es que a veces nos duele muchísimo, ¿verdad? Incluso, o sea, lo digo como experiencia propia. Nos duele mucho admitir que esto no es real. ¿Por qué? Porque creemos que eso invalida lo que nosotros sentimos. Pero no se trata de invalidarlo, o sea, lo que sentimos se siente bien real, sí que se siente súper real. Pero la narrativa que nos contamos, las creencias para llegar a sentir como nos sentimos, sí que tienen
que tener una historia ahí en el velo del olvido y algo que no es real para poder contarme que yo soy un ser que se está experimentando en un universo donde hay aparentemente distintas fuerzas. Toda esa historia tengo que yo contármela, creérmela, olvidar quién soy para poder llegar a sentir las cosas que yo siento como muy reales. Pero esto se trata de validar esa experiencia, de abrazarla, de ver que sí se siente como real, pero que nosotros con el poder infinito de la fuente vamos poquito a poquito alivianando estos cuerpecitos, estos envases, este traje humano, esta raza, vamos alivianándonos con el cuerpo de regreso al recuerdo, porque alguien podría decir, si yo soy la fuente, yo soy Dios y soy perfecto, ¿para qué me voy a molestar en meterme a un cuerpo? Porque yo sabía que me iba a devolver a mi recuerdo y ahora tengo la experiencia de un cuerpo. Ahora puedo bailar, ahora puedo cantar, ahora puedo sentir sabores, ahora puedo vivir en la experiencia. O sea que estoy ganando la experiencia que antes no tenía, si no me experimentaba desconectado de mí mismo. Entonces voy de vuelta con el cuerpo, ya no esperando a trascender, no, voy con el cuerpo, aligerando el cuerpo, reprogramando el cuerpo, utilizando el cuerpo como instrumento de comunicación para el amor. Y entonces eso es lo que estoy ganando en esta maravillosa creación y expansión eterna como fuente que todo lo es, en las infinitas posibilidades. Pero sí que llega un momento de mucha honestidad en la cual creo que es valioso, desde mi punto de vista, considerar de que esto no es real. No sé si me explico con eso, o si no sé si será muy confuso decirlo con estas palabras. Hola tribu, hola hermanito José, qué hermoso escucharte, realmente una máster de lujo, muchísima información muy importante. Yo tenía como algunas preguntas dando vueltas y de repente sentía que las ibas respondiendo a todas y nada, te quería agradecer muchísimo todo lo que estás compartiendo entre este tema de la oscuridad y la sombra es ese lado oscuro del ego, ¿no? Entiendo yo, ¿no? O sea, y tenía como dando vuelta la pregunta sobre esa sombra colectiva, que si en algún momento lo tocaste el tema, que estamos proyectando nosotros, ¿no es cierto? O sea, si bien uno puede transitarlo desde, como ibas explicando, cómo cada uno tomaba responsabilidad de esa proyección que teníamos en el momento a momento, en las relaciones más cercanas, pero cuando se produce de manera colectiva en un entorno sin ser el mundo, llamarle barrio, provincia, y es como que se siente como, por momentos, mi experiencia de que puedo hacer mi trabajo, puedo ser observador de mi sombra, pero no puedo hacer más allá, o sea, transitarlo desde qué lugar, cómo. Me gustaría que hables un poquito más sobre esa sombra colectiva, cómo transitarla, ¿no? Cuando sentí, por lo menos mi experiencia de no sentir que esté a mi alcance modificar a tanta distancia, no sé cómo englobarla a la pregunta, pero espero que me entiendas. Y te vuelvo a decir gracias. Te abrazo, hermanito hermoso. Un abrazo, Laurita. Te abrazo y te entiendo perfectamente. Eso es precisamente el punto de quiebre del que siempre hablo. El punto de quiebre es que yo ya he transitado algo de mi camino de integración de sombras, algo del camino del niño interior y de todo este camino de la conciencia, de la sanación, y llego a un punto en el que recuerdo que yo no soy el cuerpo. En ese momento, si yo de verdad recuerdo que yo no soy el cuerpo, y examinando esto de lo de causa y efecto, yo me doy cuenta de que el mundo es una fabricación de mis creencias.
Entonces, sí que como un cuerpo, o sea, si todavía estoy identificado como un cuerpo en un mundo, entonces yo me voy a tomar por realidad o me voy a tomar en serio lo que esté sucediendo en el mundo de medida que me voy a preocupar o voy a empezar a vibrar en resignación, ¿no? Como ya no puedo hacer nada, etcétera. Pero en la medida en que llega a ese punto de quiebre y que yo reconozco que no soy el cuerpo, reconozco que el mundo es el efecto y que yo soy la causa, me reconozco como la fuente, entonces yo comprendo que el mundo es una fabricación, o sea que es una película. El mundo es una película que yo estoy proyectando. Ahí el ego va a saltar inmediatamente a querer decirme que yo estoy siendo insensible, que yo no estoy siendo empático con el sufrimiento de los niños y un montón de cosas de narrativas para volver a que yo muerda el anzuelo de la culpa, que muerda el anzuelo de seguir vibrando en sufrimiento. Ahí es donde viene nuestro momento de maestría para llegar a ese punto de quiebre en el que de verdad reconocemos que el mundo es un espejo, que esto no es real. Ahora, cuando nosotros descubrimos que el mundo es un espejo, que es una fabricación y que no es realmente real, sino que es mi proyección, no significa que entonces no nos importa, porque eso es de lo que se vale el ego para que no crucemos ese puente. El ego nos intenta convencer de que tomar el mundo como una ilusión es que no nos importe, y entonces nos vuelve a meter en la ilusión. Pero precisamente cruzar ese puente es el puente hacia la maestría del siguiente nivel del juego. Así que animémonos a considerar que el mundo es realmente una ilusión. El mundo no existe realmente. El mundo es mi proyección, junto con José, ¿verdad? No estoy hablando de una proyección que sale de José. Estoy hablando de la proyección que sale de mi ser real, que proyecta incluso a José. Y que José es el efecto de lo que una vez fue la creencia en la separación, que generó los ecos en forma de materia de lo que fue la creencia en la separación, y que me estoy experimentando en José porque yo coloqué ese velo del olvido y ahora dentro de José yo estoy recordando que no soy José. O sea, yo estoy cruzando el puente y estoy, a pesar de que el ego me intenta arrastrar de nuevo la ilusión, yo estoy muy seguro de que el mundo es un sueño, de que es una fabricación, de que no es real. Ahora, sabiendo esto, aceptándolo, integrándolo y de verdad cruzando ese puente o ese punto de quiebre, yo puedo colaborar con el sufrimiento en el mundo. ¿Cuál es el gran detallazo? El gran detallazo es que ahora yo voy a colaborar con el sufrimiento del mundo, pero sin vibrar en sufrimiento, sin vibrar en preocupación, sin vibrar en resignación, sino que ahora simplemente reconozco que el mundo es una proyección y como yo quiero vivir una proyección bonita, entonces voy y ayudo a los refugiados. Le doy comida a quien no tiene comida. Le doy abrigo a quien no tiene abrigo. Le doy una sonrisa a quien no tiene una sonrisa. Le doy amor a quien no tiene amor. Pero el ego me intenta arrastrar con su narrativa de que yo estoy siendo insensible y que al tomar el mundo como una ilusión, entonces estoy cayendo en no ser empático y no sé qué. O sea, un montón de cosas que me va a contar el ego. Voy de vuelta a tratar de ayudar al mundo desde la creencia en que soy un cuerpo, en que estoy limitado, desde la vibración de preocupación, de resignación. Y eso hace que yo perpetúe la proyección de un mundo donde hay guerras, donde hay separación. Por contraposición, si yo acepto que el mundo es una ilusión, de que esto no es real, de que esto es un sueño, de que yo no soy este cuerpo, de que el mundo es mi fabricación, entonces yo voy a ayudar al mundo desde una vibración de aceptación y así poquito a poquito voy a utilizar esta experiencia humana
junto con otras experiencias que ya viviré en otros cuerpos y en otros envases, para ir utilizando cada envase en el cual yo me experimente como comunicación del recuerdo de lo que va a proyectar un mundo que va a estar en línea con el amor cuando llegue su justo momento. Y no tengo ninguna prisa, todo es perfecto como se va dando. Lo único que yo puedo hacer es dar mi ejemplo, pero no desde la resignación, sino desde el reconocimiento de que todo es perfecto como es, de que el mundo es realmente un espejo, es realmente una ilusión y que esto no es real. Es que, a ver, creo que sí puede ser muy duro de verdad aceptar que esto no es real. Por eso estaba en la pregunta anterior también llegando a ese punto. Pero ¿qué pasaría, hermanitos y hermanitas, si nosotros aceptamos que esto no es real? ¿Significa necesariamente que ya no me importa el mundo? ¿Significa necesariamente que ya yo no quiera ayudar a quien necesite ayuda? ¿Significa necesariamente que yo me vuelva insensible o poco empático? No. Eso es lo que el ego me quiere contar para arrastrarme a la ilusión y que yo siga vibrando en preocupación y seguir fabricando lo que ya está y que yo siga dando más de lo mismo, más de lo mismo, más de lo mismo. Y eso es lo que podemos llamar de alguna manera la rueda del samsara o la rueda del karma. Yo corto la rueda del karma y la rueda del samsara, claro, con mucho amorcito, en el momento en que yo reconozco que esto no es real. Y entonces empiezo a vibrar, a utilizar mi cuerpo como instrumento para comunicar el amor sin vibrar en preocupación y disfruto el viaje, porque es un viaje, es una película, es un videojuego. De verdad que es un videojuego. Cuando Max menciona que esto no es real o cuando dice que estamos en una película o un videojuego, es que es así, no es una poesía, no es un lenguaje figurado, no es un ejemplo metafórico, no. Esto es un sueño, esto es una película, es un videojuego. Esas son las palabras que más se le acercan a lo que realmente es desde el punto de vista de la mente humana, como para tratar de acercarse a ello. Pero obviamente que solamente mediante la integración de las sombras podemos nosotros realmente entender más allá del intelecto que esto no es real, que es una simulación. O sea, nosotros vivimos en una simulación, literalmente, simulando que soy un individuo en un mundo. Pero cuando yo cruzo ese puente, cuando yo cruzo ese punto de quiebre, yo me doy cuenta de que yo no estoy en el mundo. El mundo está en mí. Yo lo estoy proyectando según mis creencias. Y ahí es donde viene de nuevo el ego con otra de sus pruebas, hacerme sentir culpable por haber creado la separación. Pero entonces yo, el amor, recibo al ego y le doy un abrazo y le digo muchas gracias, pero yo sé muy bien que la separación no existe y no me siento culpable. Entonces, es algo bien, bien potente y bien fuerte ese cruzar ese puente, ese punto de quiebre. No sé si me explico. Perfecto. Entendí perfecto, te agradezco. Lo vemos en el curso de Milagro esto y sí, es muy interesante seguir profundizando. La verdad que a mí me atrapa este tema en el cual estamos jugando. Así que gracias de nuevo y felicitaciones porque realmente me has llenado una información que estaba dentro mío y no la recordaba. Gracias. Te abrazo. Gracias. Gracias, hermanita, amadísima. ¿Qué les parece, amadísimos y amadísimas, si damos espacio para 2 preguntitas más o para 2 compartires más y ya cerramos? Otro día podemos seguir compartiendo, pero no sé si hay alguien más, qué sé yo, dos espacios. ¿Alguien que quiera ir primero? O cerramos, como ustedes gusten. Bueno, vamos entonces a hacer un cierre.
Lo expuesto en este masterclass es una información que no es de José. José es simplemente un personaje más de esta película. Y eso que soy yo realmente, eso que somos nosotros realmente, no somos ni José, ni Laura, ni Lucky, ni Sophie, ni Yola, ni Edith, ni nadie de acá. Lo que nosotros somos realmente es la fuente jugando a ser José, jugando a ser Laura, jugando a ser Sophie, etc., ¿no? Cuando nosotros estamos en el juego, de nuevo, la manera de perder es tomarse el juego en serio. Ya cuando uno se toma un juego en serio, ya no está jugando. Y sin embargo es válido y es perfecto. Solo que la culpa nos trata de arrastrar y arrastrar y arrastrar en ese mismo nivel del juego en el cual no estamos entendiendo muy bien cómo jugar con las reglas que van alineadas a la esencia o al amor o a la forma de juego que podríamos utilizar para disfrutar el juego, para jugar de verdad, para ese despertar. Por eso es que se dice que estuvimos dormidos por muchos años, ¿no? Por eso la canción que acaba de escribir el Peloncito y que la sacamos, que se llama Yo soy el amor, dice, miles de años estuve dormido, caminando en el olvido, ¿no? Y es que se puede ver así, estamos saliendo de una experiencia en que por miles de años estuvimos en ese olvido, el olvido de la creencia de que habíamos salido de casa, de que nos perdimos en un bosque súper tétrico y oscuro, pero estamos recordando que ni siquiera salimos de casa nunca nacimos, nunca nos vamos a morir porque la muerte no existe, pero estamos experimentando, nos estamos jugando a ser unos personajes de un videojuego en el cual sí existe todo eso. Pero entonces yo reconozco lo que dice un curso de milagros al puro principio. Un curso de milagros dice que nada irreal existe, nada real puede ser amenazado, en eso reside la paz de Dios. Entonces es reconocer que en el nivel del videojuego todo eso es válido, todo lo que existe es válido, pero no es realmente real. Que lo que yo soy realmente no es amenazable y no existe en el videojuego, sino que es el programador, el jugador, el observador de este videojuego, que es un regalo maravilloso. Así que muchas gracias por haber estado acá. De verdad que espero que tengan muy buen descanso. Les amo. Muchas gracias por compartir. Y seguimos en este juego. Hermanito, maravilloso, maravilloso, maravilloso. Masterclass. Una masterclass. Maravilloso, hermanito. Perdón. Muchas gracias. Nada más recordarles que este compartir, estos talleres y todo lo que se da en Tribu de las Estrellas se da gracias a que hay un sostenimiento de distintas personas, como el Peloncito, ¿verdad? Que él saca mucho tiempo para coordinar todas estas cosas. Así que si de su corazón en algún momento, no tiene que ser ya, puede ser en los próximos días o así, ustedes de corazón sienten dar alguna contribución energética en forma de dinero o en forma de lo que sea, para retribuir a la tribu, entonces estamos ayudando a sostener el espacio. Y adelante, mi querido Max, muchas gracias. Gracias, hermanito. No, que te decía que maravilloso, maravilloso espacio. Realmente es un deleite escucharte. Gracias. Si usted lo está viendo en diferido, le recordamos de nuevo ir inmediatamente a las redes sociales de José Castillo Solís, porque les voy a comentar que José no solo es un deleite escucharlo hablar de integración de las sombras, es un deleite escucharlo cantar. Entonces, en Instagram, José Castillo Sol, ahí toda la parte de integración de sombras,
Y en YouTube, José Castillo Solís, nos deleitamos escuchándolo cantar. Hermanito, te amo. Gracias, gracias, gracias. Te amo, gracias, les amo. Gracias por estar acá. Un deleite total para mí. Gracias, José. gracias, maravilloso. Gracias, Feliz de- maravillosa clase. Besito. Les amo.